Ánimo, comenzamos. Nos ponemos de pie para empezar. Nos ponemos en esa actitud de agradecimiento, en esa actitud de oración. Aquí estamos, Señor, nuevamente reunidos, una tarde más, un jueves más, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, para que podamos entender tu palabra. Ábrenos, Señor, ese corazón que a veces está cerrado, Señor, que a veces lo tenemos de piedra, que no puede entrar nada, Señor. Ayúdanos, Señor, para comprender lo que tú nos quieres hacer en esta noche, bendito Padre, para que podamos entender, para que podamos llevarnos a casa, aunque sea una palabra de lo que se va a hablar esta noche, Señor. Bendito sea, Señor, por tu misericordia. Bendito sea, Señor, por reunirnos una tarde más a todos los que estamos aquí. Danos ese entendimiento, Señor. Danos ese corazón para que podamos nosotros recibir, Señor, lo que tú quieras, que queramos recibir, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, llevemos a casa esa palabra, Señor, que podamos llevar aunque sea una chispita de luz a nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con todos los que nos rodean, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a seguir en este caminar, que a veces es muy difícil, Señor, estar aquí en tu camino. Hay veces se nos ponen muchos obstáculos, Señor. Ayúdanos a vencerlos, ayúdanos con esa perseverancia que a veces, especialmente a mí, me hace falta. Ayúdanos, Señor, para que yo pueda avanzar y todos los que estemos aquí podamos avanzar cuando llegan esos momentos difíciles. Ayúdanos, Padre Santísimo, para que nosotros podamos siempre acudir a ti en esos momentos de tribulación, Padre Santo, en esos momentos de angustia, en esos momentos de miedo. Ayúdanos, Señor, siempre acudir a ti, Mamita María, para que sea más fácil. Sabemos, Señor, de antemano que tu camino es difícil, pero con tu ayuda, Señor, con tu mano poderosa, con tu entendimiento que tú nos des a todos nosotros, vamos a poder salir adelante, Señor. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti no se mueve ninguna hoja de un árbol, Señor. Todo es por tu bendita misericordia, Padre Santo, que estamos todos aquí reunidos. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, porque hoy amanecimos nuevamente, Señor, viendo tu luz. Gracias, Santísimo Padre, por todas las bendiciones que nos das a cada uno de nosotros. Amén. Amén. En Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Podemos tomar asiento. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que es la lectura espiritual. Pero para comenzar, cuando Dios tiene un plan, un proyecto para cada uno de nosotros y para nosotros como maestro, como expositor, como servidores, Dios tiene un propósito en el caminar. Cuando me dieron la clase que tenía que compartir, quedó ahora exactamente la lectura. Yo siempre escucho la lectura del Evangelio con una meditación y Dios tiene el propósito. Yo ya tenía un PowerPoint, lo tengo, con una iniciación muy diferente a como Dios lo quiere ahora en esta noche. Y vamos a entrar el comienzo de esta clase meditando el Evangelio del día de hoy. Es para ti y para mí, especialmente para mi corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente en esta noche? Nos quiere decir, nos quiere hablar por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Y ahí vamos a comenzar a darle, que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que en esta noche lo que el Señor nos quiere decir por medio de su Evangelio, de su reflexión, podamos comprender lo que realmente es la lectura espiritual. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio
certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme que les diga, y también pues que me diga a mí mismo, que parecemos muchísimas veces aguiluchos en un corral. Me estaba acordando al leer este evangelio de aquella historia que cuenta un autor. Una familia iba por el campo y decidió subir la montaña porque estaba muy agradable el día. En eso que subían se encontraron con un nido de águila. Y en ese nido de águila estaban unos huevos. Y la mamá agarró uno de los huevos y decidió llevárselo a casa. La gallina en casa estaba culeca, así de que le puso el huevo del águila a la gallina, y la gallina empolló también aquel huevo de águila. La sorpresa es que nació un polluelo más. Fue creciendo en aquel corral, y aquel aguilucho aprendió del corral lo que en el corral veía: pollos, gallinas. Un buen día también otra familia visitando a esta familia se dio cuenta que ahí en el corral había algo que no parecía gallina, y puso su atención en aquel aguilucho que curiosamente también decía: ¿por qué no vuela? Y le dijo: oye, quizá este no vuela porque lo tienes aquí encerrado. Déjame que yo me lo llevo, seguramente podrá y vivirá donde tiene que vivir, al aire libre. Bien, pues así fue. Aquel aguilucho, encerrado en aquel corral, no aprendiendo más cosas que las que veía entre las gallinas, luego cuando estaba afuera, se sintió libre y empezó a volar, lo que no había hecho en el tiempo que estaba en el corral. La historia me sirve para decirles y para decirme a mí mismo cuántas veces nosotros precisamente somos como aguiluchos en un corral. Nosotros mismos nos cortamos las alas para volar. El evangelio de hoy empieza diciendo: el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Nosotros somos como aguiluchos. Y digo nosotros porque me estoy incluyendo, no te estoy señalando a ti, para que no creas que estoy como disparando solo para allá. No, me disparo a mí mismo y me digo y les digo que en muchas ocasiones nosotros que somos de la tierra, que pertenecemos a la tierra, porque estamos hechos también de carne, pero a veces solo hablamos de las cosas de la tierra. Y aquí es donde ya estamos aprendiendo a ser aguiluchos en un corral. Porque estando en el corral, que es la tierra, se nos olvida que nuestro corazón es algo más que tierra y está llamado a ser algo más que tierra. Pero ¿por qué a veces solo vivimos de las cosas de la tierra? Dime de qué hablas y te diré quién eres. Si nuestra vida continuamente es, por ejemplo, solo hablo de mi espalda, de mi estómago, de mis riñones, de mi cuello, de mis dolores de cabeza, y mi vida es quejarme y solo quejarme de la situación de mi salud. Otros quizá no hablan de la situación de su salud, pero hablan de que todo les va bien, de que pues se divierten y van a la playa, descansan, se la pasan muy bien, de que hacen su ejercicio, corren, caminan y se encuentran pero perfectamente, de que se pegan unas comilonas y de vez en cuando también unas borracheras. ¿De qué hablan? De sus éxitos corporales, de sus éxitos humanos, simplemente. Otros hablan pues de que quieren estudiar y de que pues estudiando quieren sacar una carrera, y que sacando una carrera, que están pensando que la mejor carrera, la que más dinero se gana, pues luego van a tener una super casa aquí sí en el pueblo y otra allá en la playa. Y sus ilusiones no pasan de ahí, eso es lo más grande. Hablan de las cosas de la tierra. Otros tienen puesta su ilusión a lo mejor en el carro más lujoso, en una edición limitada y especial de ese carro, van a andar presumiendo y con eso decir que son alguien. Otros
hablan de solo querer construir su casa y tener su propia casa y no van más allá del techo. Estoy, verdad, siendo muy largo en lo que estoy hablando, pero para decir con esto cómo muchas veces hablamos solamente de las cosas de la tierra. Para otros nos hace ilusión, pues sí, tener una esposa. Y buscamos la esposa con la que mejor nos entendemos o nos podamos entender, pero solo nos fijamos en la esposa desde el aspecto físico y no miramos más que esos aspectos y hablamos de esos aspectos y nos casamos con esos aspectos y después vienen fracasos o semifracasos por seguir mirando solo esos aspectos externos y muchas veces hasta viene un fracaso total porque nos vemos derrotados en lo que más deberíamos haber cultivado: los sentimientos, los afectos, la entrega del auténtico amor que es donación. Hablamos solo de lo que me sirve o de lo que yo puedo aprovechar de la otra persona, pero no de lo que yo le puedo dar. Y yo me pregunto a estas alturas, después de que les estoy diciendo todo esto, ¿no será que esto es nada más hablar de cosas de la tierra? Y olvidarnos que nosotros somos algo más que un trozo de carne, y que por tanto, nuestro corazón, que debería estar y nuestra mente en el cielo, buscar las cosas de arriba, como nos dice San Pablo, nuestro corazón se va quedando con alas que nunca usamos, y nos parecemos a aguiluchos en corral. Muchas veces estamos en el corral, quizá muy bonito el corral, pero solo aspectos externos, materiales, corporales, físicos, y no damos un cultivo al alma, al corazón. Nos cortamos las alas, no volamos muy alto. Por eso dice Jesús, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Pero luego Jesús nos dice, el que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Ese es Jesús, el que viene de lo alto, el que viene a enseñarnos, sí, que libres fuera del corral estamos mejor y que volamos más alto. Tú y yo debemos salirnos del corral donde estamos muchas veces encerrados. Debemos vivir con nuestro corazón, sí, en el cielo, aunque también pongamos los pies en el suelo. Qué interesante esto que Jesús nos dice en 2-3 líneas. Y Él nos da testimonio de lo que ha visto y oído, de lo que arriba Él vive. Nos da testimonio de las cosas celestiales de las que debemos estar viviendo todos los días. Si yo te preguntara, ¿cuántas veces hablas tú o de hecho has ido a misa? ¿Cuántas veces tú te has confesado a lo largo de este año o de este mes? ¿Cuántas veces tú has buscado al Señor en un rato en tu interior, en tu corazón? Cuando alguien empieza a hablar de esas cosas espirituales, tú empiezas a decir, ah, ya viene, sí, la vieja esa, sí, la cucaracha de sacristía, y de esa manera tú te quitas de encima algo que de verdad tú necesitas, pero de esa manera, como estás con los amigos, te da vergüenza y prefieres seguir hablando de cosas materiales, de las borracheras, de las fiestas, de las comilonas. Qué triste es que a nuestra alma no le demos un tiempo y el tiempo que ella necesita. Analicemos juntos. ¿Cuántas horas dedicas tú a dormir? Si me pongo un poco corto, a lo mejor dormirás 7-6 horas diarias, o a lo mejor las 8. Y no estás pecando, no estás haciendo algo que está mal. 8 horas. ¿Cuántas horas dedicas a comer? A lo mejor entre todas las horas, sumando el tiempo, dedicas a comer cada día quizá 1:30, 2. Entre las 2, 3, 4 comidas o snacks, almuerzos, desayunos. Ya tenemos 3 y 8, 11. ¿Cuántas horas dedicas a caminar, a hacer ejercicio, ir al gimnasio y cultivar la estética de tu cuerpo o cultivar la salud? Todo eso está bien, yo no digo que esté mal. Quizá 1 hora diaria, ya tenemos que estamos en las, ¿qué? En las 13, en las 12, en las 14 horas. ¿Cuántas veces dedicas a ver, no sé, tu novela o el deporte que a ti te guste? A lo mejor media hora diaria, 1 hora. Ya tenemos 15. No pongamos más, hablemos nada más de eso. 15 horas que tú dedicas ¿a qué? A los gustos de tu cuerpo. Y las otras 9 horas que te quedan, ¿a qué las dedicas? Pues un poquito a cultivar lo mismo, ¿verdad? Porque de esas 9 horas, a lo mejor las 9 las dedicas completamente a trabajar, o las 8, y ya no te queda nada para tu alma. O a lo mejor te queda 1 hora. Si dedicas 8 horas al trabajo
pero esa hora a lo mejor es la hora en que te trasladas y vas oyendo música o escuchando ese programa sucio que a veces te gusta escuchar todos los días. Digo sucio porque dicen muchas tonterías. ¿Verdad que analizando bien, solo nos dedicamos muchas veces a las cosas materiales? Porque el trabajo es para poder vivir el resto de las cosas, para pagar las facturas que te llegan, para pagar la casa, para pagar el ejercicio y el gimnasio, para pagar el vehículo que compraste, para pagar la casa, para pagar la comida. ¿Ves que estamos sobre lo mismo? Porque las cosas espirituales, es decir, las cosas de tu alma, no necesitan un pago. Tú no tienes que pagar por rezar, no tienes que pagar por unirte a Dios, no tienes que pagar por alimentar tu alma. Solamente tienes que dedicar un tiempo. Y eso que es el alimento de nuestra alma, eso es lo que nos trajo Jesús. Él da testimonio. Ese testimonio que Él nos da, viene además certificado, viene de Dios. Las obras que hace Jesús muestran que son las obras de Dios las que nosotros necesitamos para cultivar nuestra alma. ¡Qué sencillo! Tan sencillo como leerte el Evangelio, tan sencillo como escuchar la voz de Dios, tan sencillo como dedicarle un tiempo o todo el tiempo de tu vida a tu conciencia, tan sencillo como poner en práctica aquello que tú vas viendo que Jesús te dice cuando meditas, cuando lees el Evangelio. Por eso la tercera lección que Jesús nos da aquí en este Evangelio es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que significa leer, meditar y poner en práctica lo que en el Evangelio vemos, que no es más que otra cosa: poner en práctica las lecciones de Jesús y aprender de la vida de Jesús. Porque Jesús no solo nos da lecciones de vida, Jesús vive las lecciones de vida que nos da. Y nos toca vivir las lecciones de vida que Cristo nos da, porque nos enseña de esa manera práctica el camino que tú y yo debemos seguir. ¡Qué sencillo! Dediquemos un tiempo, pero de manera cualitativa, media hora, 15 minutos, 20 minutos, una hora si quieres al día, para las cosas maravillosas de tu alma. Qué hermoso es que en un hogar se dedique un tiempo donde papá y mamá y los hijos reunidos, por ejemplo, lean el Evangelio y reflexionen un poquito sobre él. O papá y mamá antes de acostarse leen también el Evangelio y los dos reflexionan. O papá por un lado y mamá por el otro, pero a solas al levantarse dedican un tiempo al Señor. O juntos. No solo eres tú para que hables de las cosas de la tierra, sino además tú eres alma, corazón, que necesitas alimentar y con ello vivir de verdad. Como ave de corral o aguilucho de corral, no. Como águila que vuela y vuela hasta lo alto, porque las alas de tu alma, de la mía y de la tuya, nunca las hemos cortado. Qué hermoso que terminemos esta reflexión sobre este Evangelio diciéndole al Señor: Señor, dame la oportunidad de que nunca yo termine en el corral, que siempre como águila vuele alto hasta poder encontrarme contigo en el abrazo definitivo en la casa del Padre. Amén. ¿Qué les pareció la reflexión? Esa es la vida cotidiana. ¿Qué más? A ver, quiero oír. Ya no podemos ir. Fueron, ahí está la clase, ahí está la enseñanza. Completamente. ¿Alguien más que quiera compartir qué fue lo que les llamó la atención? Dedicar tiempo para Dios, sobre todas las cosas. Ujú. ¿Qué más? A ver, hermano Nico. Bueno, pues a mí me llamó la atención cuando dice que Cristo Jesús vino a la tierra a enseñarnos y en los evangelios, en los 4 evangelios, como nos dice también el escritor de este libro, ¿verdad? Dice, en los 4 evangelios, si los leemos 15 minutos diarios, solamente 15 minutos diarios,
Entonces vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo podemos ser espirituales, llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Por eso dice Romanos, creo que el 12:14, donde nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Desde el Antiguo Testamento nos llama a ser santos. Mateo 5:29, creo que es 29, donde dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Claro que no podemos ser perfectos, pero pues más o menos. Vamos a tratar de luchar para ganarnos la santidad. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Más hablador? De todo esto que escuchamos, pues es realidad, porque nos juntamos en el trabajo con los demás compañeros y de todo hablan, pero menos de Dios. Y yo les pongo el evangelio allí en el celular, llego y es lo que pongo luego el evangelio. Digo, el evangelio es para compartirlo, no para que me quede yo solo con él. Yo se los pongo y tengo esa oportunidad allí. Así que solo con uno platicamos, hablamos de Dios, del evangelio o de lo que nos dice, pues, como hace días que dijo, vayan, o ya se le envío, vayan a donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de Dios, hablar del evangelio, de la buena nueva. Y pues es triste ver hasta servidores que no hablen de Dios, que solamente escuchen música del mundo. Entonces, nosotros estamos en el mundo, pero no hay que engreírnos con las cosas del mundo. ¿Alguien más? ¿Juan Carlos? Sí, el Evangelio de hoy coincidió cuando comenzamos con estas clases. Porque de alguna manera tenemos que dejar de ser ese violín viejo, polvoriento, que nadie ofrecía un centavo, ¿no? Pero cuando el maestro, el intelectual se levanta y agarra las herramientas para tocarlo, el violín era excelente. Y comenzaron con la subasta, pues. De no sé si alguien dio $1 millón por ese violín que nadie daba un centavo. Entonces, de alguna manera, para que nosotros podamos tener esas alas, tenemos que tener ese toque maestro, ¿no? Toque del maestro, toque de Dios, para dejar de ser ese violín viejo, polvoriento, y salir de la caja en donde estamos. Es igual a salir del gallinero para poder volar, porque somos águilas. En los salmos se canta eso, que somos águilas, tenemos que volar alto. Y eso, volar alto, no significa a dejar de pisar la tierra. Estamos en la tierra, pero tratemos de la mejor manera, como dijo en la homilía el Padre, de conseguir un poquito de alimento para el alma. Porque queremos todo lo mejor, todo lo mejor. Eso es lo que dice San Agustín en alguno de sus sermones. Queremos una esposa buena, una casa buena, unos terrenos buenos, todo lo queremos bueno. Y luego lanza la pregunta, ¿quién quiere un alma buena? Nadie sabe qué es el alma, ¿no? Porque todos nos dedicamos a lo que vemos, a lo que tocamos y todo eso. Entonces sí es algo fuerte, la lectura espiritual es algo fuerte, es algo que nos cuestiona qué es lo que estás haciendo con tu alma. Entonces sí nos podemos dedicar a cosas, como dijo él, tal vez por salud, hacer algo de ejercicio. Pero ya me dedico a ver novelas, me dedico a ver películas, y se va. Cuando yo me doy cuenta, tengo 3-4 horas sentados frente a la televisión. Es un tiempo perdido, pues lo que él dijo ahí es un tiempo perdido, totalmente perdido. Solamente, gracias. Dice que es el alimento para el alma. Yo creo que el alimento es como cuando una persona
atleta quiere llegar a una meta, tiene que estar en ejercicio constante. Lo que es la lectura espiritual, ¿para qué es la lectura espiritual? Ahorita lo vamos a ver, pero quise empezar con el evangelio del día de hoy. Coincidió con la enseñanza, coincidió, como dijo Carlos, al comienzo de las clases, va en cadenita. Tal vez el hermano Manuel, Donna, lo planificaron de una manera, pero cada vez que un servidor, un coordinador o alguien de la iglesia tiene planificado algo, no es que de ellos salió, es que Dios ya les habló y les puso la escucha, y ellos escucharon la voz del Señor. A veces queremos tomarnos atributos que no nos corresponden. El ruidajo del mundo, el comprometernos en el trabajo, el quehacer de la casa, los biles. A veces a lo lejos podemos escuchar la voz de Dios. Al venir a la Eucaristía, con sincero amor, con sincero respeto, es la escucha de Dios. Pero si venimos a la Eucaristía, por eso nosotros con mi esposa al comparto esto, venimos el sábado a vivir la misa y el domingo a servir la misa. Cada quien toma su alimento espiritual como quiere, como cada una persona sienta la necesidad. Porque lo que a mí me sirvió, tal vez a Manuel no le sirve, tal vez a Salvador no le sirve, porque son problemáticas muy diferentes. Pero a mi vida espiritual me ayudó, ¿verdad? Un alcohólico no va a poder sobrellevar con una persona, tener un diálogo con una persona que es arquitecto, porque tienen dos mentalidades muy diferentes. Y entonces nosotros como servidores, ¿qué es lo que nos está invitando el sacerdote en la homilía? Que vayamos todos en un caminar, en un mismo espíritu. Las alas que no nos las acortemos, porque las alas nos las cortamos nosotros mismos. Las herramientas las tenemos. Y vamos a comenzar con el tema a partir ya de el PowerPoint que les voy a presentar sobre lo que es la lectura espiritual. Si la acción comienza en el pensamiento, es muy cierto que lo que leemos puede transformar nuestras vidas. ¿Lo creen así? Si la acción comienza en el pensamiento, es muy cierto que lo que leemos puede transformar nuestras vidas. El objetivo de la lectura espiritual es encender el alma con un deseo de crecer en virtud, por amor, por lo tanto, a una vida plena. Lectura espiritual. ¿Para qué sirve la lectura espiritual? ¿Para qué nos sirve, hermanos, la lectura espiritual? La lectura espiritual sirve para que yo entienda más personalmente, para que yo entienda más las cosas de Dios, lo que Dios quiere de mí, para que sea más espiritual, más comprensivo, más para que pueda imitar más a Jesús. Porque si yo imito a Jesús, como dice San Pablo, si imitamos a Jesús, como dice en Efesios 5, imiten a Jesús humilde. Si yo tengo humildad, pues yo voy a alimentar mi lectura espiritual con la espiritualidad. Si no, pues no la voy a alimentar mi alma. Yo puse... Pero que parece sirve. Exacto. La lectura espiritual ácida y serena sirve para alimentar el alma, para conocer mejor las verdades que Dios nos ha revelado y las enseñanzas de la Iglesia, para infundir en el entendimiento ideales nobles de superación y progreso, y para reavivar el corazón y el amor, el entusiasmo por las cosas de Dios.
Yo me quedo con la frase donde dice, para reavivar el corazón, el amor y el entusiasmo por las cosas de Dios. Yo creo que la espiritualidad, nuestra lectura para el espíritu, a veces inconscientemente anhelamos estar en un servicio, en un ministerio, no por agradar a Dios, sino a veces lo hacemos para que me vea la gente, para lucirme, para crecer yo, y no para agradarle a Dios. Quisiera, por lo tanto, explicar sencillamente para qué sirve lo que estamos preparando para ustedes y cómo podrán aprovechar estos textos de lectura espiritual para su enriquecimiento doctrinal y bien espiritual. La lectura espiritual, ácida y serena, sirve para alimentar el alma y para conocer mejor las verdades que Dios nos ha revelado en las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué lo afirmo? Para que se nos grabe realmente a qué venimos, a qué estamos como servidores dentro de la iglesia. ¿Para qué venimos a las enseñanzas? Así sea el maestro más sencillo, a la persona más humilde. Dios nos habla por medio de esas personas y siempre nos da un mensaje, pequeño, grande, como sea, pero siempre va a estar el mensaje de Dios. Para infundir el entendimiento e ideales nobles de la superación, de progreso y para reavivar el corazón en el amor, entusiasmo por las cosas de Dios, la lectura espiritual ácida y serena sirve para alimentar mi alma, que Dios nos ha revelado en las enseñanzas de la iglesia. La lectura exige disciplina. Antes de comenzar, cuando vemos la palabra exigen disciplina, ¿a quién le gusta que le impongan o le pongan reglas? En el trabajo nos ponen reglas. En tu casa cada quien tiene sus propias reglas. Como padres de familia tienen sus reglas hacia sus hijos. Entre esposos hay una alianza, porque no se puede decir regla, es una alianza de amor, porque cuando hay amor, como lo dijo el padre, ¿verdad? Si nos hubiéramos preocupado sinceramente antes de escoger a mi mujer, a mi esposa, si hubiéramos puesto las características que puso el padre, ¿verdad? Antes de fijarnos en la belleza física, nos hubiéramos fijado en los sentimientos, en el valor de la persona, la nobleza, las virtudes. Les apuesto, yo lo digo por experiencia propia, les apuesto que lo hubiéramos pensado y no hubiéramos caído fácilmente en los errores que hemos caído. A veces nos dejamos llevar por la corriente. Aquí adelante nos dice, y más adelante lo vamos a ver donde dice, que no para todos es el mismo llamado. No para todos sirve la teología. No para todos es la superación personal. Porque cada quien ha tenido sus propios problemas, sus propios caminos. Y no es recomendable sugerir algo que tú no sabes la problemática que ha tenido la otra persona. Puedes compartir lo que te ayudó a ti, pero no es recomendable decir, mira, este libro sirve para esto. Pero tal vez el problema de Sarita no es el mismo problema que yo tuve. A mí me sirvió, pero a ella pueda que, entre comillas, podamos hacer, en vez de hacer un bien, hacer un mal. Y vamos a ver por qué lo digo y por qué les comparto esto. Si la acción comienza en el pensamiento, es muy cierto que lo que leemos puede transformar nuestras vidas. El objetivo de la lectura espiritual es encender el alma con un deseo de crecer en virtudes. Por lo tanto, que una persona pueda ser la mejor versión de sí mismo, es decir, la lectura espiritual busca animarnos a vivir vidas de
Santidad. ¿Nos anima a vivir una vida de qué? Hagamos conciencia. Los que somos más de, hermano Nico, contemos los quinceañeros de atrás. Hagamos conciencia. Realmente, dentro del caminar como servidores, ¿hemos vivido en santidad con mi prójimo? ¿Hemos demostrado realmente la madurez espiritual en el grupo? Dios nos estaba diciendo, vivir vidas de... ¿Sabías lo importante que es la lectura espiritual para tu vida cristiana? La lectura espiritual, un arma muy potente. Los beneficios para el alma y qué libros puedo leer. Son 4 puntos que yo voy a encerrar en todo lo que es lo que voy a compartir. Para mí, ¿verdad? Porque para ustedes pueden ser otros puntos, pueden ser 5, 7, 8. Porque dentro de tu caminar vas viendo tus necesidades. Vas viendo qué es lo que ocupa cada uno de nosotros. Ni yo con mi esposa puedo imponerle algo que para mí me sirve. Porque ella también tiene sus problemas personales. Compartimos nuestras cosas, pero no es la misma temática. No es el mismo sentir. No es el mismo vivir. Una pregunta. ¿Les gusta la lectura? ¿Te gusta la lectura? Sí. Levanten la mano. ¿Quién sinceramente les gusta la lectura? A mí no me gustaba, pero a ella me gusta. Me gusta cuando lo hago. Miren, hermanos, yo les voy a ser sincero porque dicen, yo no puedo mentir porque está mi esposa. A mí la lectura me pesa, me cuesta. Pero desde que salí de la universidad y estaba en la universidad, ahí es de que te tienes que poner al 100 por hora. Y no es para que puedas intelectualmente creces, pero para mí, ¿saben para qué me sirvió? Para sanar, para madurar. Intelectualmente lo puedo tener aquí, pero a mí el estudio lo dejé bajar al corazón. Porque no puede haber una conversión y una acción si no hay un sincero corazón. Porque puedo aprenderme un libro entero, pero si no tengo un corazón sincero. Aunque espero que tu respuesta sea sí, puede que sea un no. Leer es un hábito que se cultiva practicándolo y el primer paso es querer hacerlo aunque no te guste. Lo importante es que lo tengamos en mente, o sea, que te guste. Es como un carro. Para poder manejarlo, tienes que empezar a aprenderlo. Porque sin la llave, sin el estar, no comienza, no puede caminar. Así es nuestra vida espiritual. Si no ponemos, aunque sea en mi pensamiento, en mi corazón, de que, okay, mañana me empiezo a leer un libro. Mañana empiezo a leer, yo les recomiendo el Evangelio del día. Léalo. No, sí lo acostumbro yo. Léalo, pero para meditarlo. ¿Alguna pregunta por aquí hasta ahorita? No, yo quería compartir esto de que el Evangelio, yo creo que casi ya la mayoría lo hacemos, pero muchos lo oímos, no lo leemos. Lo que se trata es de leerlo, ¿verdad? Para que uno se vaya habituando a la lectura, porque como ahora todo está tan fácil en el teléfono, entonces lo pongo, voy manejando y lo voy escuchando, algunos, ¿verdad? No sé quién. O si no, a mí se me hace también más fácil cuando él se va a trabajar, son las 5, 5:30 y yo a esa hora no me levanto, pongo el Evangelio en el teléfono y lo escucho, o sea, lo oro, pero escuchado.
Y la idea es que se lea, porque si no agarra uno la Biblia, no se va a habituar a leer, pues, aunque sea mínimo. Yo pienso que Y no solo se lea, sino se relea. se viva. Ay, vale. Yo pienso que sí es importante mucho la lectura y más pues a veces que nos toca compartir, porque pues nos da más habilidad para leer y todo, ¿no? Pero es una buena opción escuchar, porque también yo aprendo muchísimo. Yo lo que más hago es escuchar. Durante todo el día en el trabajo estoy con mis audífonos y todo. Es una buena opción, pero si nos toca compartir y eso, sí, lo primordial es leer, para que fluyas cuando estés leyendo, para que, o sea, te abres muchas cosas. Y si lo haces como nos está diciendo ahí, ¿no? Tranquilo, como decía, lo repetiste 2 o 3 veces. O la primera parte. Ajá, Ácidamente. Y tranquilos, tienes que hacerlo así, porque muchas veces nos agarramos leyendo y no estamos ni saboreando lo que estamos leyendo, ¿no? También lo que pasa con la lectura es que, o sea, si solo estamos escuchando, aprendemos, pero si leemos, aprendemos a hablar, porque las palabras, usted Donald dijo eso en una de las clases, dijo yo al ver ahora que leo más, hasta se está aprendiendo a hablar, dijo, y es cierto, porque aquí están las palabras, pues con estas uno debe de, mientras más leas, más vas a hablar, ¿verdad? Y eso también ayuda bastante. ¿Alguien más? No. Cuando se refiere a la lectura espiritual, lo importante también es saber qué es importante leer. Porque ahí pusiste al final de los 4 puntos, decía qué leer. Y ahí es importante para nosotros saber qué estamos leyendo. Porque yo pudiese ser bueno para lectura, pero puedo leer libros solo por leer, los libros que no me conducen a nada, como dijo la reflexión. ¿Cómo alimento el alma leyendo? Por eso se llama el tema, lecturas espirituales, algo que te conecte con el espíritu. Y podríamos mencionar, en primer lugar, tienen que haber categorías, porque yo decía, si Francisco dice, sí, pues para Olga es diferente la manera como ella puede llevar su vida espiritual en la lectura, pero hay prioridades en libros. Por ejemplo, la Biblia es la primera que debe estar en el máximo de lectura de nosotros. Luego, en la doctrina del catecismo. Y luego, qué sé yo, documentos de la Iglesia, el Vaticano II, cosas que no pasamos a ver de la Biblia y ya el catecismo apenas lo tocamos y mucho menos un documento por ahí. Entonces, como el compadre, yo aprendo mucho escuchando, pero cuando lees es bien diferente, porque abriste el libro, miraste la palabra, miraste el título, te detuviste, es diferente. Sí aprende uno, pero imagina si no lo leemos, pues, yo le dije la vez pasada, cuando uno lee, esto es lo que me gusta de este libro, te lleva a mantenerte en la práctica, de que no te quedes solo con el concepto, sino que lo leas. Y el leerlo es saber qué es el pensamiento de esta persona. Y cuando lo escuchas, sí, te quedó algo, pero como que, así como lo escuchaste, sí se te puede ir. Entonces, creo que sí, depende de la importancia que le demos a lo que estamos leyendo. Si yo le doy importancia a la Sagrada Escritura o al Catecismo, lo voy a tener que leer 2 o 3 veces el numeral o el versículo. Cada vez que tú lo lees, es diferente. Y uno no, lo que hace es que, como dice Olga, lo lee y luego ni lo lee, lo escucha. Y luego si lo lee rápido. Y como dicen por ahí, ¿cómo pretendes, cuando está orando, dice un santo, cómo pretendes que Dios te escuche si ni tú mismo te escuchas lo que estás hablando? ¿Sí? Es como que uno habla y cada vez que uno dice una palabra, tiene que tener el proceso de que yo mismo estoy entendiendo lo que estoy hablando. Por eso a mí me cuesta, porque yo hablo muy rápido. Y me dijeron, tienes que hablar más despacio para que te entiendas tú cuando hablas y haz que los demás te comprendan. Porque si hablo muy rápido, ni me entiendo yo y mucho menos van a entender todo. O sea, nomás es... Sí. Ya, más adelante en el PowerPoint hablo de esos, los 2 puntos más importantes de la lectura espiritual es lo que es la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia, como servidores. ¿Por qué? Porque ya nuestro alimento ya es más sólido, es un alimento
como nuestra proteína. Al comenzar venimos al grupo de oración, venimos a retiros, venimos a lo más sencillo, que es la lechita para que te vayas. Pero ya nosotros como servidores tenemos que tener un alimento más sólido, que nos den un alimento que realmente supla mis necesidades, supla las necesidades de cada uno de nosotros. No podemos seguir llevando una dieta, porque si se dan cuenta que cuando una persona lleva una dieta por mucho tiempo, el cuerpo también se deteriora. Una persona que tiene una dieta muy estricta, se acaba, se mira luego. Tenemos que tener una dieta balanceada. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Las formas más obvias de la lectura espiritual es la lectura de las Escrituras, los libros de los escritores espirituales antiguos y modernos, las vidas de los santos, las enseñanzas de la iglesia. Lo que acaba de decir Donna. No es leer para pasar el tiempo, ni para educarnos. Debe llamarnos a la oración y es en sí misma una forma de oración. Lo vuelvo a leer. No es leer para pasar el tiempo, ni para educarnos. Debe llamarnos a la oración y es en sí misma una forma de oración. Así como es importante escoger lo que vemos, es fundamental ser cuidadoso con las lecturas que escogemos. San Pablo escribió: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Volvemos a caer al punto. Y San Pablo nos lo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. A veces, digamos, nos hacen una invitación para una enseñanza de oración. Va a haber una enseñanza para los de oración de intercesión. Oh, pero invitemos a toda la iglesia, porque es una enseñanza. Cuidado, porque podemos traer de otros ministerios a esta enseñanza de los de oración de intercesión, o como ya recibí esta enseñanza, ya puedo hacer esto. Y es donde puede caer personas que por esta enseñanza que recibieron, actúan de esta manera. Todos tenemos que ir en un mismo camino, pero dependiendo tus necesidades, dependiendo en el ministerio que estés. Yo no puedo meter un ejemplo, los de la adoración nocturna. Yo veo hermanos que están en la adoración nocturna, estamos nosotros en la catequesis, somos grupo de oración. Cada ministerio tiene sus normas, sus reglas, y yo no voy a poder imponer lo que tiene el grupo de oración a los de la adoración nocturna, o yo meter lo de la adoración nocturna al grupo de oración. Tenemos que saber identificar en qué momento puedo actuar y en qué lugar voy a actuar. Así es la lectura espiritual. Saber escoger lo que realmente necesitamos. La otra forma de lectura es el estudio de temas o preguntas que se tengan sobre la... Otra forma de lectura es el estudio de temas o preguntas que se tengan sobre la fe. Pueden ser temas difíciles de entender o de aceptar. Fe. Pueden ser temas difíciles de entender o de aceptar. ¿Sí entendemos lo que estoy compartiendo en esta parte? ¿Sí, Don? Ahí cabe mencionar lo que habíamos dicho en el tema que estaba dando el hermano José de la Biblia, que tocó el tema de cómo leer la Biblia, cómo leer las lecturas espirituales. Y hablábamos que el concilio, yo estaba leyendo un pedacito aquí, donde dice que se deben de leer e interpretar con el mismo espíritu con que se escribió esa cita, ¿no? Esa inspiración del Espíritu Santo, esa cita bíblica. Igualmente, cuando uno lee un libro, hay que entenderlo, por eso es bueno estudiarlo, y yo me falta mucho. Pero cuando habla el catecismo cuando la hermana había dicho que iba a dar un curso de exégesis, ¿no? Es eso.
ver de dónde están hablando, qué estaba pasando, cuál es la cultura, cuál es el escenario, y tiene otros nombres. Entonces cuando uno está leyendo y se va a todos esos escenarios, logra entender más qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Porque si yo le digo a un guatemalteco una frase y se la voy a decir a uno que es de otro lugar en México, pues el mismo concepto le doy a los dos, pero cada uno lo va a entender diferente. Y es lo mismo en la Sagrada Escritura. Si uno lee, ¿por qué pone la palabra una ciudad, el nombre de una ciudad, y por qué pone la palabra otro nombre de otra ciudad, y con quiénes está aquí, con quiénes está allá? Y todo eso encierra de que uno cuando está leyendo es, ok, son muchas cosas que debo de entender aquí para poderle sacar provecho a la lectura. No, eso es muy importante. Yo creo que también lo que habla del mismo espíritu es que no leerlo nomás por leerlo, sino meterte en el mismo espíritu, pedir Espíritu Santo para que puedas comprender lo que te está diciendo la lectura. Obviamente más la Biblia, ¿no? Porque pues ya está hablando de exégesis, es mucho más grande, pero simple y sencillamente para poder entender la Biblia y para leerla mejor, y hablando de lectura espiritual, y eso es pedir el Espíritu Santo, que fue el que influyó a la persona, al discípulo, al apóstol, para escribir, ¿no? Es pedir el Espíritu Santo y empezar a leer. No nomás agarrar o voy a leer aquí o lo que sea. Para poderlo entender mejor es pedir Espíritu Santo y empezar a leer. Está bien que están compartiendo, porque todos los puntos que están compartiendo, más adelante los vamos a reforzar. Ahí dice, ya vieron mi PowerPoint, ya no voy a ir a la clase, ya la mía. Porque es lo mismo, que vuelvo a caer. Cuando yo voy a compartir algo, me gusta estar investigando o ir adelantándome las lecturas, porque ahora con la tecnología a veces es buena y a veces es mala, por dos razones. Buena porque te facilita las herramientas, mala porque nos hace un mal hábito, porque ya no investigamos. Anteriormente te ibas a la librería y buscabas un libro, ibas por otro y buscabas a un sacerdote, mire, me toca tratar este tema, ¿cómo puedo, en qué me puede asesorar? O sea, te asesoraban. Y ahora buscamos, necesitamos algo, ponemos San Google, San y sale todo. No, y ahora, y es que antes ni siquiera acceso a la Biblia había, ni el libro, solo los monjes que meditaban la palabra tenían ese privilegio. Ahora tenemos tanto acceso que por eso es que no accedemos a él, porque tenemos de dónde agarrar las malas costumbres. Entonces no vamos en el buen camino, se podría decir, porque se nos está facilitando todo ya en la vida. La lectura espiritual es para reforzarnos, para alimentarnos. Esforzarnos de qué manera. Yo con mi esposa lo comparto, a veces ella me dice, se mete a dormir a las 10, ya está acostada. Yo me voy durmiendo hasta la 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando ya tú le tienes un interés, un sabor a lo que realmente quieres, no importa a veces las desveladas, porque te estás interesando en algo que tú quieres, que tú deseas, que tú anhelas, que es para ti mismo. Y los comparto esto para que realmente le pidamos al Espíritu Santo, que cada vez que yo leo la lectura, que cada vez que yo me ponga a dialogar con el Señor, me dé entendimiento y sabiduría de que realmente qué es lo que me conviene a mí para poder llegar a la santidad. Que me despreocupe del ministerio que estoy, que no quiero yo arreglarlo como yo quiera. No tampoco te voy a decir, abandónalo. No, sino que primero para poder estar en un ministerio en paz, es primero estar con uno mismo, interiormente. Porque a veces al andar a la corre, sales con problemas con un servidor o con tu propio compañero. Pero si vamos en un mismo caminar, en una lectura espiritual madura, podemos comprender lo que Dios quiere para nosotros. No es regaño, yo así hablo. Perdón.
Se regresó. Tan grande es el provecho que causan los libros buenos, cuanto es grande el daño que causan los libros malos. Así como aquellos han sido con frecuencia causa de conversión de muchos pecadores, así estos causan la ruina de muchos jóvenes. Y nos lo dijo San Alfonso María de Ligorio. Con ese pensamiento, Ligorio. Con este pensamiento me puse yo a ver, mi esposa me regaña mucho, porque yo soy de los que buscaba, agarraba libros y libros y libros, y me decía, los vas a tener ahí arrumbados, algún día. Y pregúntenme, después de que tenemos cajas de libros, que yo ahora ya ni sé, que ahora que los veo a veces digo, realmente tenía razón mi esposa, porque nomás compramos porque me dejo llevar por la corriente. O que este libro sirve de sanación, y que este libro que de inspiración, y que este libro de superación personal, y que este libro, y ándale pues. Y vuelvo a caer a lo mismo. ¿Realmente los necesitaba? ¿Realmente esa era la problemática que yo tenía? ¿Realmente eso es lo que Dios quiere de mí? La lectura espiritual, un arma muy potente. ¿Qué entendemos por la palabra potente? A ver, hermano Carlos, se me está durmiendo. No es cierto. ¿Qué es para usted, qué es un arma muy potente? Poderosa, pues. Poderosa. Otro término, Donald, potente. Profunda. Profunda. Araceli, hermana Araceli, potente. Es también un arma muy profunda. Hermano Oscar. Fuerza, fuerte. Fuerza. Salvador, hermano Salvador. Potente. Sí, hermana Francis. Sacarle provecho a lo que estamos. Ajá. Manuel, potente. Yo también digo que fuerza, movimiento grande. Ujú. Ay, ese me frizó. Aquí está. Muy, muy potente. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que ha sido llamada. Primera de Timoteo. La vida espiritual es una batalla que se requiere estar preparados, aprovechando todas las armas que Dios nos ha dado. La lectura y la oración son las armas con que se vence el demonio y se conquista el cielo. ¿Para qué nos sirve la lectura espiritual? La lectura y la oración son las armas con que se vence el demonio y se conquista el cielo. Entonces, ¿dónde creen que está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Desde aquí se comienza. Estamos en el cielo. Estamos en el cielo. Por fe sabemos que estamos trabajando, si no hacemos el hábito, aquí estamos en la tierra, porque estamos en la tierra, ¿verdad? Pero es una parte del cielo, que estando aquí en la tierra, nos estamos preparando solamente para el encuentro del amado. ¿Por qué la iglesia nos invita a la catequesis? ¿Por qué la iglesia nos invita a cursos? ¿Por qué la iglesia nos invita? Para prepararnos y encontrar ese hábito de oración, ese hábito de diálogo, ese hábito de cuando estemos con el amado, no nos cansemos de alabar. Si no es cierto que apenas leemos un libro, al comenzar yo hacía 15 minutos y ya te daba sueño. Porque no tenías un buen hábito. O empezamos a hacer la oración y nos daba sueño. Compartimos con hermano Nico y los que cuando hacíamos la oración de fortaleza en las casas. Anteriormente se hacían en las casas. Antes de entrar aquí se hacían en casa.
Y cuando, como eran temprano, nos acomodábamos en los sofaces, más de 1, 2, 3, roncábamos. Y decíamos, cae en el espíritu. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos un buen hábito. Porque no tenemos esa práctica. Porque no tenemos esa costumbre, no es costumbre, sino no tenemos esa, se podría decir, de la oración, pero ese amor que le podamos decir, no le tenemos el amor. Cuando tú tienes amor por algo, lo haces y no importa cuántas horas te lleves, ahí estás. Cuando estás en tu trabajo, cuando realmente te gusta, cuando realmente te apasiona lo que estás haciendo, se te va el tiempo rápido y no lo sientes. Pero si no es cierto que si hacemos un rosario, hacemos una vigilia, 1 hora, más de 1 ya estamos bostezando. Porque no tenemos el hábito. Y lo vamos a ver ahora con la fiesta que viene de Pentecostés. Sería bonito que preparáramos algo de oración, porque es parte de lo que es la renovación, lo que es el grupo de oración. Esperar con anhelo el fuego del Espíritu Santo. Que esas enseñanzas de aquí a Pentecostés empiece ese fueguito. Si te estaba apagando esa mechita, échale el aceite. Para cuando llegue Pentecostés, nos renueva, nos queme. Que esa ansiedad del amor hacia el amado te prenda. Y que vengan las circunstancias que vengan, las problemáticas que vengan. No digas, voy a tomar un break. Nadie me hizo caso. No, sino al contrario. ¿Quién fue la única persona que estuvo en la cruz? Tronó, relampagueó, la aventaron y alguien más. Y el soldado que lo iba pegando a Jesús también. Pero Juan, ¿saben por qué Juan sí pudo poner su cabeza y recostarse en el hombro de Jesús? Porque pudo entender y escuchar la voz de Dios. Él no tuvo miedo, porque hubiera fácilmente a dejar a María, es tu hijo, mi hija, y yo me salvo. Y siendo el joven. Mas no lo hizo. Dicen por ahí que Juan, se preguntan todos por qué los discípulos todos salieron huyendo y solo Juan estaba con María ahí, y estaba nada más cerquita. Y uno dice, qué valiente es Juan. Y resulta que dicen que Juan era familiar de uno de los sacerdotes. Como que había un cuello ahí, ¿no? Y uno puede decir, mira qué valiente, no. Él de cierta manera tal vez sabía que no le iban a hacer daño porque era pariente de alguien ahí cercano, y eso me llamó la atención cuando lo escuché. Lo que no he averiguado quién es ese familiar, pero da a entender de que uno dice, qué valiente es Juan, porque de todos los discípulos el único que estaba ahí, pero estaba ahí porque de cierta manera sabía él que no le iban a hacer mucho daño. María sí, porque pues ella sabía que estaban en contra de ella. Creo que yo a veces me pongo a pensar eso también, y yo digo que sí, que por medio de Juan, pues nos dejó a su mamá. Si Juan no hubiera estado ahí, ¿a quién le dicen? Pues no iba a haber nadie más. Yo digo que por eso tenía que estar Juan ahí, porque por él nos dejó a su mamá. A los demás hijos dicen los evangélicos. No estaban ahí. Sí. Ok, seguimos. O sea que la lectura espiritual es una arma muy potente. La lectura y la oración son las armas con que se vence el demonio y se conquista el cielo. Por más allá de eso, la lectura espiritual va constituyendo esas semillas que irán germinando en tu alma. O sea que primero tenemos que mover esa tierrita, esas piedritas que tenemos, que nos preocupamos. El preocuparnos, ¿ganamos algo? ¿Se va a solucionar el problema? No. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Es el inconsciente del ser humano que actúa al saber que, un ejemplo, si tú sabes que tu preocupación no va a solucionar nada, pero sí vas a ganar algo, una enfermedad.
Una depresión. Pero cuando estamos en las cosas de Dios, sea lo que sea, no puede entrar lo que es la depresión y la ansiedad. Cuando realmente hay un diálogo sincero y una apertura de Dios a tu corazón. Cuando uno entra en una depresión o una ansiedad, es que rompiste algún diálogo que anteriormente estabas con un ejemplo. Yo tenía una lectura tales horas hacia mi hábito, pero ya cuando empecé a trabajar, descuidé mi oración. Agarré otro trabajito extra, dejé de ir al grupo. Entonces, no fue la acción la que te ocasionó la depresión, sino fuiste tú que te apartaste lo que estabas conscientemente preparándote espiritualmente por lo de la carne, como lo decía el Padre. Nos preocupamos del mundo. Nos amarramos a las cosas de la tierra y nos despreocupamos por la cosa espiritual. Más quería hacer un comentario. Ahorita, hace un ratito estábamos platicando sobre eso. Estábamos en una reunión de la catequesis ahorita, dijo una maestra, dice, es que ahora los niños van a salir sin aprender casi nada. Entonces dijo otra persona, no, sí, pues sí van a aprender, aunque sea poquito. Entonces, la experiencia que tuvimos hoy nosotros en la clase es que a los niños les estamos enseñando a que lean el libro, aunque sea un poquito y aunque sea mal leído, porque ellos, como nos tocaron los pequeños, algunos no pueden leer bien. Y no pueden leer por el problema de que no han ido bien a la escuela, ¿verdad? Entonces no han aprendido. Pero con un pedacito que ellos leyeron hoy, y la siguiente clase puede ser lo mismo, entonces ellos pueden agarrar un hábito de lectura. Y si no, pues esta semillita, por lo menos ya se quedó ahí, y algo tienen que haber aprendido, no decir que porque como era Zoom y luego era presencial, no van a aprender nada. Y sí, nosotros también venimos constantemente y he oído a veces comentarios, dicen, no, pues que a mí no se me pega nada. Y no es cierto, porque siempre, en alguna oportunidad que uno escuche o platique, dice, oh, no, sí, yo leí esto en la parte de la Biblia, o yo leí esto del catecismo, y sí se nos queda, aunque sea mínimo, pero si lo leemos, aunque sea una vez aquí en la clase, se nos va a quedar algo. Y otra de las cosas que decimos es, necesitamos ayuda para encontrar obras que sean acorde a nuestras circunstancias particulares. Debemos asegurarnos de que nuestra lectura espiritual no sea base en caprichos interesados, personales. Y que a veces queremos agarrar una lectura o me quiero formar por un capricho. ¿A qué hago esto? Un ejemplo. Donald se prepara, digamos, para el diaconado. Eso fue su llamado. Porque para eso, también para el diaconado, tiene que tener un llamado. Lo hace en la invitación, pero también tienes que hacer un llamado. Pero como yo quiero también ser eso, me aferro y busco y investigo cómo poderlo, y ahí me voy. A veces me aferro a algo que no me corresponde. Y es donde vienen los topes de borrego, donde nos topamos con pared, y me pasó esto, y surgió esto. ¿Por qué? Porque a veces no pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. A veces no pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento si realmente lo que voy a hacer o voy a desempeñar es grato a Dios. No para mí, sino para agradarle a Dios. Cada historia, cada palabra viva, no solo quedará como conocimiento vacío, sino que además nutrirá tu espíritu. La palabra revelada trabaja a niveles muy personales. Es lo que estamos hablando. Cada historia, cada palabra viva, no solo quedará como conocimiento vacío, sino que además nutrirá tu espíritu. Y la palabra revelará, trabaja a niveles muy personal. O sea, yo no le puedo exigir
a mi nivel o la responsabilidad al hermano Salvador, sino, aunque vayamos en el mismo grupo, pero tal vez su nivel espiritual no va acorde al mío. Yo no le puedo exigir la madurez que yo tengo al hermano Salvador. ¿Por qué? Porque cada quien es individual. Yo no le puedo exigir a un hermano que sea igual que yo. Podemos caminar juntos, pero cada quien es responsable de su vida espiritual. Cada quien es responsable de tomar la responsabilidad hacia Dios. No hacia el coordinador, no hacia el ministerio, sino que sea mi servicio hacia Dios, acorde a como Dios quiere. Pasos para hacer una lectura espiritual con la Biblia. Y voy a empezar con lo de la Biblia. Y yo nomás agarré 4 puntos, porque son como 12. Para poder leer o tener una interpretación, un discernimiento y poder comprender rectamente lo que es la palabra del Señor. Hay padres de la iglesia que los enumeran, pero yo tomé 4 puntos para mí que son muy importantes. Paso número 1, invocar al Espíritu Santo. Ese está perfecto. Invocar al Espíritu Santo. ¿El por qué? Porque fácilmente yo puedo agarrar, permítame, la Biblia y muchos hacen, a ver qué Dios me habla hoy. Mira, no me gustó. No me conviene. Hasta... Se equivocó Dios. Si no es cierto, a veces caemos en eso. O oímos que están leyendo la lectura y eso es para mi comadre. O es para fulanita. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque no queremos aceptar que esa lectura que están tocando es para mí. Cuando alguien está hablando y te molesta lo que está diciendo, es que es para ti. Ahora hagamos conciencia. De hoy en adelante, cada vez que hagan una clase, si te molesta algo, no es el maestro, no es el que te sabe tu vida, sino que es mismo Dios que te está hablando. Yo sabía que me era perfecto. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay que orar invocando la presencia del Espíritu Santo en nosotros. O sea, en mí. Porque podemos estar aquí y a veces decimos, invoquemos al Espíritu Santo. Y el invocar es para mí, o sea, no para... Si yo oigo a mi comadre, a Sarita, y empieza, ven Espíritu Santo para mi familia, que por el enfermo, metemos una ensalada, y realmente no estamos invocando al Espíritu Santo pidiéndole sabiduría, discernimiento, compasión, misericordia, paciencia, tolerancia, sabiduría. Eso es invocar al Espíritu Santo para que me dé luz, me ilumine. No para poder, ven Espíritu Santo y sana a mi hijo. Ven Espíritu Santo y quítale el vicio a mi hijo. Ven Espíritu... Hermanos, hay que ir por lo que es. Saber para qué es invocar. Si vas a leer la lectura de la palabra de Dios, Señor, dame sabiduría, entendimiento, conocimiento, paz, para poder comprender y entender tu palabra. Ese es el paso número 1. Dame diciendo el tiempo, Donald, por favor, porque si no... Media hora más. Paso número 2. ¿Qué decíamos? Leer. Leer y leer. Yo le puse buscar el libro de Yahvé. ¿Qué es el libro? La Biblia. La Sagrada Escritura. Leer y leer.
Isaías 34:16. Hay que leer la palabra de Dios despacio para que realmente se aproveche la lectura de la Biblia. Hay que tomarse su tiempo en cada pasaje y leer poco a poco, despacio y tranquilamente. Sin querer, ustedes se adelantaron. Vieron el PowerPoint. Hicieron cheating. Me robaron pusieron el acordeón. Pero es que, ¿por qué lo hace? Porque realmente ya vamos en el mismo caminar. O sea, ya el Espíritu Santo nos va conectando. Cuando vamos en una formación madura y vamos en un mismo caminar, el Señor nos vamos poniendo esa parte como el rompecabezas. Estas clases son para eso, para que rompamos y nos abramos al Espíritu y que realmente nos podamos comprender y entender en el amor de Dios. Recuerda que la lectura de la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, pero en estas comidas como en cualquier otra, lo que verdaderamente no hace bien no es comer mucho, sino dirigiendo lo que vamos a comer. ¿Sí, Dona? No sé cuál es que leíste, cuando comenzaste pusiste una frase, no sé si ese era el numeral 2653 del catecismo, cuando comenzaste. Sí, ese era. ese. Pero en el 2654 dice algo sobre lo que estás diciendo ahí. Que dice, los padres espirituales, parafraseando, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Y dice, buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá con la contemplación. Como que por buscar una cosa terminas encontrando otra. Igual en la lectura. Tú quieres entender lo que está ahí, pero si te detienes palabra por palabra, te encuentras con más cosas. Que no era lo que habitas a primeras, es lo que capta uno. Si yo le leo un texto ahorita de 2 versículos y preguntamos a cada uno va a dar 2 palabritas. Pero si la volvemos a leer, y más si te toca a ti leer, vas a dar más palabras, porque ya no es lo que te dijeron, sino es lo que usted entendió y lo que le dijo Dios a usted, porque a la persona. Eso es muy, muy, muy profundo. Me está llamando aquí la atención eso. Tengo que buscar en la lectura para encontrarme meditando. O sea, que tengo que entrarle más profundamente. Y eso creo que, a menos en la renovación carismática, a menos en mi experiencia, lo he visto un poco lejano, en mi experiencia, de la meditación de la palabra. Parece que como que tiene que ser rápido. Es como el rezo de los santos rosarios. No, es tranquilo, es despacio. Meditando. Ahora sea un misterio, tranquilo, que lo hagas todo como que te andas corriendo, porque no tiene sentido. Claro, está rezando, pero de todas maneras creo que hay más beneficio haciendo. Contemplando. Más despacio. Hay que leer la palabra de Dios humildemente. La palabra humildemente nos cuesta poderla a veces comprender, entenderla. Hay que leer la palabra de Dios humildemente. No hay que leerla para ser más sabios o más doctores como los fariseos. ¿Es el 3, Francisco? ¿Paso número 3? Es el número 2, pero puse inciso A, inciso B, inciso C. Todavía voy en el 2, todavía no me brinco. Todavía voy en el 2, pero puse incisos que se me hicieron, yo creo que importantes poder comprender eso. Que hay que leer la palabra de Dios humildemente. No hay que leerla para ser sabios. A veces nos queremos memorizar citas bíblicas. Yo soy malísimo, les voy a decir sinceramente, un licenciado malísimo para memorizarse las citas bíblicas. Sí las recuerdo, ¿verdad? Pero que a mí me digan, para mí el hermano Nico es un maestro de la Biblia, porque se sabe citas bíblicas por haber y saber. Ya sabía, ahora ya se me olvidó. Había como 400. Ahí está.
Pero ahora si sé 100, son muchas. Al menos sabe 100, hermano. Sí, vete, acércanos, Carlos. Sí, me llamó un poquito la atención esto de hay que leer humildemente. Y me recuerdo lo que dijo Padre Darío Betancourt, que la Biblia no es un libro, sino es una persona. ¿Y quién es esa persona? Sino el Divino Maestro. Entonces cuando yo me siento a leer la Biblia, yo sé que Él está aquí. Y yo no puedo ser más sabio que Él, más docto que Él. Él es la divinidad y yo nada más soy una criatura que aprendo de Él. Entonces ahí es en donde... Pero cuando yo me inflo, entonces ya soy fariseo. Entonces eso es lo que dice la palabra humildemente. Reconocer que aquí está el Maestro y no estoy yo. Porque en los Salmos dice quién somos para... ¿Quién aconsejó a Dios primero? O quién opinó antes que Dios, ¿verdad? Entonces, absolutamente nadie. Entonces, eso tenemos que reconocer al tomar la Biblia. Y saber que estamos en la clase del Maestro. Estamos con Él. Y Él prácticamente está con nosotros. Hoy escuchándonos también. Él está sentado. Está oyendo. Entonces, eso es. Pero si ya nos decimos que yo sé, que yo aquí, simplemente eres un fariseo, ¿no? Así. En el inciso B todavía dice así: hay que imitar la lectura de los santos que santificaron en ella. Leamos para amar más a Dios y al prójimo. Leamos para hacer la voluntad de Dios y abstenerse de ofender y pecar. O sea, que la lectura me lleve para no ofender, no pecar y amar a mi prójimo. Entonces, hermanos, servidores, nos cuestionamos con esta parte. ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? Y lo tomo para mí primero. ¿Amo a mi prójimo? ¿Amo y respeto al que está a mi lado? Empezando con la familia. Porque no vamos a poder dar amor. Seríamos unos fariseos hipócritas, que en la casa somos unos, y en el grupo, hermanitos estos y amorosos, y una miel y un caramelo, y en la casa somos una hiel completa. Una hiel completa. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando esta parte del inciso B? Que seamos ser humildes. Vamos rapidito porque me quedan 5 minutos. Leamos reconociendo que no sabemos, pero queremos aprender y caminar. Leamos reconociendo que no sabemos, pero queremos aprender y cambiar. A través de la lectura aprendamos del gran depósito de la sabiduría divina y nos nutrimos de suprema ciencia de Jesucristo. José María Esquivel lo escribió. Y vamos a quedarnos hasta aquí. Yo me pongo, mi esposa me dice, te da nomás poco tiempo, no es una enseñanza, un curso, pero en cuanto tú te vas metiendo y vas sacando, y uno, en serio, sin mentirles, cambié como unas 3 o 4 veces el PowerPoint, porque lo formas de una manera y dices así, no, y vas de otra. Y entre más te vas enamorando de Dios, te vas encontrando de ti mismo. Francisco, pues yo creo que lo que expusiste estuvo bien, es mucha información, pero no es tanta la información, es los contextos que nos quiere dar a entender para nosotros de aquí seguir adelante. Y la lectura es importante, obviamente qué leemos y cómo prepararnos para leer.
cómo leerlo, que es lo que nos dijiste, obviamente los puntos de leer el Espíritu Santo, y leerla con humildad, entenderla, meditarla. Incluso hay muchos recursos como la liturgia de las horas que nos ayuda, también nos ayuda pues la lectura de los documentos. O sea, tenemos mucha información, pero lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte, porque nada sirve que no tenga información si saliendo de aquí pues me va a costar hacer lo que me piden. Terminamos con esto que dice así. Perdón. Nomás una o dos cosas. No me acuerdo si lo leí en el catecismo o si lo escuché, pero está en el catecismo. Hablaba el que escribió el catecismo, y eso decía de cómo la importancia de cómo leer, o la importancia espiritual que tenía el leer la Biblia, ¿no? Para nosotros como católicos, ¿qué es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como católicos? La Santa. La misa, ok. Pero de ahí, la Eucaristía, ¿no? Dice, la palabra de Dios es tan importante como la Eucaristía. Y se me hace importante decir esto, ¿no? Porque muchas veces la palabra de Dios la traemos para arriba y para abajo y la hacemos aquí y allá. Y al tiempo que el sacerdote entra a la iglesia, entra con la palabra de Dios, antes de empezar a leerla, él hace su reverencia y todo. Entonces, se me hizo interesante recalcar eso, ¿no? Hay que darle la importancia a la palabra de Dios que se merece. Y otra cosa, no sé quién lo dijo, no sé si fue Donald, Carlos o alguien, o muchacho que vino un domingo. ¿A qué le dedicamos o qué es lo que está dirigiendo nuestra vida? Esto cierra con lo que empezaste, ¿no? ¿A qué está dirigiendo nuestra vida? ¿Lo carnal, que es pasajero? ¿O lo espiritual, que es eterno? Que es, y como con lo que empezaste es, realmente no le estamos dedicando mucho tiempo a lo que es espiritual. Nos vamos siempre por lo carnal. Eso es todo. Vamos a finalizar con esto que puse, que dice: que tu conducta y tu conversión sea tal que todo aquel que te mire o te escuche pueda decir: esta persona lee la vida de Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias para que tú, Señor, por medio de lo que has puesto en nuestras palabras, en mi corazón, a cada uno de nosotros podamos tener una lectura espiritual y poder comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ven, suple las necesidades de cada uno de mis hermanos y llénanos de tu fuego, del Espíritu Santo. Y que no me aparte más de ti, que tu gracia me llene y que abra mi corazón y que esté dispuesto a escuchar y no a comprometerme, sino enamorarme más de ti, como la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Muy buenas